Hola a todos, soy Carol Barrera, estudiante de Derecho, y hoy les voy a hablar sobre un tema que pasa desapercibido en nuestra sociedad, y es acerca de la protección de nuestra información privada. Hemos visto que varias ocasiones a nuestros familiares, amigos o incluso a nosotros nos han llamado de diversos lugares que ni siquiera conocemos, como bancos, agencias de productos o agencias de viajes. Lo importante es que nosotros nos pongamos a pensar en qué momento ellos consiguieron nuestra información, cómo obtuvieron nuestro correo electrónico o incluso nuestro número para comunicarse. Es allí que vemos cómo es frágil el sistema de protección de nuestros datos en nuestro país. A pesar de que existan varios artículos que mencionan la protección de nuestra información, sin embargo, muchas veces vemos que se ve vulnerado. Esto lo podemos ver en casos de homónimos. Los homónimos son personas que roban la identidad de otras a través de sus números de cédula, datos de nombres completos, utilizándolos para actos criminales, como el robo de propiedades, hurtos, entre otros. Como podemos ver, existen casos sumamente graves, como los homónimos, donde nuestras identidades se ven vulneradas y nuestra información puede estar al paso y en manos de cualquiera. Es así que nosotros debemos buscar que el Estado nos garantice este derecho a la protección de nuestra información. Podemos ver que en la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, solo existen ciertos artículos que mencionan la protección de nuestros datos. Uno de ellos es el artículo 66, numeral 19. Aquí se menciona que nuestra información es de carácter privada, que nadie puede tener acceso a ella únicamente si nosotros le hemos dado permiso de acceder. Sin embargo, vemos en los casos de homónimos, como ya mencioné, que esto no sucede. Es por esto que nosotros deberíamos solicitar al Estado que lo garantice. Hace 5 años, en 2014, la Asamblea Constituyente planteó el proyecto de ley para que se cree una ley específica para la protección de nuestros datos informativos y cómo los demás deberían acceder a ellos. Así podemos ver que aunque pase el tiempo, este proyecto de ley sigue quedando atrás. Se crean nuevas leyes e incluso nuevos proyectos están siendo aprobados. Otro dato importante que debemos tener en cuenta es cómo el Estado administra la economía y administra los recursos que deberían ser destinados a la protección de nuestros datos de identidad. Vemos que en las cédulas actuales se tiene el número biométrico. Este es el que tiene acceso a toda la información desde el registro civil a los distintos lugares que encontramos. Por ejemplo, en una notaría, con ingresar este número biométrico, ya tienen acceso a todos nuestros registros. Con ese número biométrico también se obtienen los datos de récords policiales y las veces que te has encontrado en infracciones. Podemos ver que ciertas entidades públicas tienen acceso a nuestra información. Sin embargo, estas deben estar protegidas. Por eso es que nace el cuestionamiento de en qué momento las entidades privadas, como los bancos, tienen acceso a ella. Nosotros vemos que en la cédula, cuando se actualizó el formato, existe un código biométrico. El código biométrico y la huella dactilar nos ayudan a identificar a las diferentes personas. Es así que vemos que en hospitales o la Policía Nacional, al momento en que tú le entregas tu cédula y tienen acceso a tu código biométrico o tus huellas dactilares, fácilmente pueden acceder a toda tu información. Pero en el caso de las entidades privadas como los bancos o las agencias, no sabemos cómo realmente ellos tienen acceso a nuestra información. Es importante rescatar datos históricos dentro de la conservación y la protección de estos datos personales. En nuestras constituciones no existían leyes ni siquiera artículos que los garanticen, hasta la Constitución de 1998, donde ya se menciona la protección de los datos de identidad. Más adelante, en 2008, ya se puede ver que existen 2 artículos, pero todavía, hasta la actualidad, no existe una ley específica. Podemos ver que, aunque no existe una ley específica o un derecho específico en nuestro país, existen derechos universales, los mismos que se establecieron hace varios años.
Dentro de estos derechos universales se nos garantiza la protección de los datos personales. Es por esto que es muy importante que destaquemos que en nuestro país todavía no existe esta situación. Vemos cómo el Estado se está tardando mucho en garantizar algo tan importante como la privación de nuestra información. Es importante que en nuestro país se tome en cuenta cómo otros países manejan la situación de la protección de datos, como en el caso de España, donde existe un reglamento específico y de igual manera autoridades especializadas para garantizar que este derecho no sea vulnerado. Los datos históricos también son súper importantes. Uno de ellos es que alrededor de las 20 constituciones que ha tenido nuestro país, únicamente 2 contienen artículos que garanticen la protección de derechos. Esta es la de 1998 y la actual de 2008. Así que recuerda, la próxima vez que te llamen de un banco o cualquier entidad privada, pide la información respectiva de cómo obtuvieron tus datos personales. De igual manera, esperemos que en los próximos años y lo más pronto posible, la ley específica que regule la protección de la información ya sea creada en nuestro país.